Muy bien, gusto saludarlos. Disculpen que estemos entrando hasta ahorita, pero tuve algunos problemas técnicos y unos compromisos ahí. Pero ya estamos, ¿verdad? Gusto saludarlos. Tal y como habíamos mencionado, hoy vamos a platicar sobre ya la presentación del neoliberalismo. Debo dejar claro de que estas presentaciones solo son un aporte, un complemento a la lectura que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Ya no sé si todos entraron a Classroom. En el Classroom ya está subida la presentación y está subido el primer capítulo y el programa del curso. ¿Todos estamos en eso? Sí, Lick. Ok, ok. Entonces, Sí, Lick. gracias. Iniciamos entonces en qué es el neoliberalismo. A ustedes, y aquí tal y como lo presentamos, el neoliberalismo es una política económica que sirve para encarar la crisis del sistema capitalista. Pero esta crisis se inicia a partir de 1960, 1970, en esa década, y tiene un origen, como vamos a ver más adelante, solo que tenemos que tener presente que el origen inicia precisamente con la derrota de Norteamérica, como se llama la derrota de los gringos ante la guerra de Vietnam. Esta derrota norteamericana ante Vietnam hace que la crisis, que la economía del capitalismo norteamericano tenga un declive, como que lo tengamos ahí presentes. ¿Cuál es el surgimiento? Surge ante el fracaso del estado de bienestar, dice. Ese estado de bienestar que se había construido en una de las primeras crisis mundiales económicas. Si ustedes se recuerdan, esa crisis mundial económica que surge a partir a partir del 1929. ¿Qué pasa en 1929? Pues se da el primer crash, el primer quiebre de la economía norteamericana, cuando caen las bolsas de valores. Esa crisis de 1929 es la prolongación, podríamos decir así, de la Primera Guerra Mundial, ¿va? Que se prolonga y logra tronar económicamente a partir de 1929. Esto ya venía siendo creado. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es efectivamente producto de esa crisis de 1929. A partir de 1932, 33, el Estado norteamericano tiene que recuperar la economía. La economía no solamente norteamericana, sino que la economía mundial. Entonces, para recuperar, ¿alguien tiene un micrófono ahí abierto? Por favor, que lo pueda apagar. A partir de la crisis, ese estado de bienestar que es producto de la crisis es el estado asistencialista, o sea, cómo el Estado comienza a invertir en grandes proyectos, tanto privados como públicos. Públicos en cuanto a invertir en educación, a invertir en seguridad, a invertir en economía, a fomentar el empleo. La política keynesiana, va usted de día tapar hoyos y de noche abrirlos, para que exista una economía de consumo. Ese estado de bienestar efectivamente va colapsando. ¿Cuáles son las características del neoliberalismo? Las características del neoliberalismo como tal que propone actividades que realizaba el Estado quedan en manos de los particulares, lo que más adelante vamos a llamar lo que es la privatización de los servicios públicos y la reducción del Estado a su mínima expresión. Cuando hablamos de reducción del Estado a su mínima expresión, estamos haciendo referencia básicamente a el Estado deja de invertir, el Estado deja de invertir en servicios públicos, en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, y le traslada todo eso a la iniciativa privada, lo que va a dar paso a lo que vamos a llamar más adelante como privatización de las empresas públicas. En Guatemala, tal vez el ejemplo más clásico lo tenemos con la privatización de la telefonía nacional, que es lo que más hemos vivido. Pero en Guatemala se privatizaron otras cosas, como Guatemala tenía una empresa
de aviación. Tenían 2 aviones, pero era la empresa guatemalteca de aviación Aviateca. Y esa Aviateca, como los guatemaltecos somos bien especiales, ¿va? Ustedes a los aviones que tenía Aviateca les llamamos la papaya voladora. ¿Y por qué la papaya voladora? Porque los aviones estaban pintados de naranja, ¿va? Ustedes todos similaban una papaya, entonces la papaya voladora les llamábamos nosotros a la empresa privatizada Aviateca, y así teníamos empresa Flomerca, flota mercante. Se abren las fronteras para mercancías. ¿Cómo se da eso de que se abren las fronteras para mercancías? Esto se hace a partir de los tratados de libre comercio. Esos tratados de libre comercio que traen como consecuencia capitales y flujos financieros, o sea, comienza a fluir las finanzas, las inversiones extranjeras a invertir. Y tal vez para el país lo más significativo de esa inversión, la primera manifestación es a partir de las zonas francas, ¿verdad? Las zonas francas que son bahías de oportunidad para capital extranjero. ¿Por qué? Porque ese capital extranjero que se asienta en las zonas francas no paga impuestos. Y trae como consecuencias al final de todo esto la reducción del Estado. Esa reducción del Estado que es básicamente desburocratizarlo. Bien, como estamos hablando de una política económica, toda política económica tiene una cuestión interna y una endógena y una exógena. La endógena es hacia adentro y lo exógeno hacia afuera. Hacia adentro es todo el tema de las privatizaciones, reducción del Estado. ¿Cómo se maneja eso en las políticas macroeconómicas, lo supra como tal? Entonces, políticas monetarias restrictivas. Aquí tenemos un ejemplo muy puntual, los guatemaltecos. En 1994, óigase, en 1994 se da una reforma constitucional producto del golpe de Estado que Serrano Elías da el 25 de mayo de 1993. En ese momento estaba Serrano Elías en el poder, da golpe de Estado, y ese golpe de Estado trae como consecuencia las reformas constitucionales de 1994. Esas reformas constitucionales de 1994 tienen un elemento que yo le denomino el reacomodo, ojo, el reacomodo del modelo productivo y de los sectores financieros, económicos del país. Dentro del mecanismo de reacomodo del modelo financiero y económico del país, o sea, lo que yo llamo la recapitalización de los empresarios, se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de la República. Ese artículo 133 de la Constitución Política de la República se refiere a que el Banco de Guatemala no puede darle préstamos al Estado. Los únicos que pueden darle préstamos al Estado de Guatemala es la iniciativa privada, el sistema financiero privado. Y es oportuno que mencione eso porque precisamente el decreto 2020 tiene ahí una parte sustancial de utilizando ese artículo restrictivo, ¿va? Ustedes, porque al final queda una colita. El Banco de Guatemala puede subsidiar al Estado de Guatemala en casos excepcionales, como estado de calamidad. Por eso es que en esta pandemia, dentro del dinero que se le da al Estado, dentro de las leyes COVID-19 que el Congreso aprueba, efectivamente se toman 5,000 millones de dólares de los 15,000 que tiene de reservas el Banco de Guatemala, se toman 5,000 que se convierten en los 11,000 millones que han servido para los bonos para la iniciativa privada, pequeña empresa, los 6,000 millones para el bono de familia, los 2,000 millones para el bono de suspensión laboral. Y entonces vemos efectivamente cómo han funcionado esas políticas monetarias restrictivas, que para el país son reales
y cada país tiene sus dinámicas distintas. Políticas fiscales restrictivas, o sea, cómo el Estado en su mecanismo de reducción plantea que la iniciativa privada, las inversiones deben pagar menos impuestos. Para eso, por ejemplo, se crea la ley de fomento de la maquila, el decreto 89, 29 y 89, creo que es el fomento a la maquila, y en ese fomento a la maquila, vía las zonas de libre comercio, SOLIC, que en ese momento se llaman, se permite la inversión extranjera, y esas inversión extranjeras bajo la figura de la fomento a la maquila ya no pagan impuesto. Pero cuando uno revisa la ley y todas aquellas empresas que se acogieron a esta ley, encontramos dentro de ellas incluso, y esto es irónico a ustedes, encontramos empresas como la cervecería, como la Cementos Novela, como los ingenios, que se acogieron a la ley y no pagaban impuestos. Entonces, eso tiende a debilitar el Estado, ¿verdad? La liberalización de la economía. Ya dijimos en la clase anterior que el modelo capitalista tiene una doctrina económica. Esa doctrina económica es lo liberal. Por eso estamos hablando de esta nueva concepción neoliberal. La doctrina económica del capitalismo, ojo, para que lo anoten ahí, la doctrina económica del capitalismo se llama el liberalismo. El liberalismo que está sustentado en Adam Smith y David Ricardo, que va a ser la doctrina ideológica teórica, el sustento teórico y el sustento ideológico del capitalismo. Pero estamos hablando del capitalismo burgués, ¿va? Ustedes como tal, que nos lo diseña originalmente los teóricos Adam Smith, David Ricardo, William Preti, entre otros, originarios de los teóricos originarios, y que más adelante va a aparecer Boyces, va a aparecer otros autores de la corriente Boynes-Mines, todos los teóricos de la corriente austriaca, ¿va? De la escuela austriaca del pensamiento como tal. Entonces, esas políticas macroeconómicas tienen su doctrina ideológica teórica en la liberalización, y aquí hablamos de la liberalización de la economía. Otro de las políticas macroeconómicas es la participación amplia de agentes del mercado sin monopolios u oligopolios. Eso es una farsa, porque si lo vamos a aplicar a los mercados internacionales están marcados por los oligopolios, ¿va? Ustedes, ¿qué ejemplo podemos tener de un oligopolio? A ver, ¿alguien me puede decir algún ejemplo de oligopolio? Tal vez se me ocurre la Asociación de Países Productores de Petróleo. Ah, sí, ese es un oligopolio, La exactamente. La OPEP es la expresión del oligopolio de los carburantes, ¿va? Ustedes, por ejemplo, si lo quiero traer a un ejemplo en el país, ¿cómo lo podríamos decir? Edwin, ¿me habla, no? Así es, Slick. Buenas noches. A ver, ¿qué ejemplo me podría, ese OPEP, qué manifestación tiene para el país? A ver, compañeros. Pues se regula, supongo, el precio estándar del petróleo. Regulan los petróleos, sí. ¿Y por qué decimos que es oligopolio y no monopolio? Porque ¿Cuál es la característica entre monopolio y oligopolio? Bueno, siguiendo el mismo ejemplo del petróleo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la Standard Oil, esa era un monopolio, que solo es una empresa que llegó a controlar inclusive la distribución del petróleo en el 80% del orbe. Sí. En cambio, la OPEP ya es un conglomerado de países fuertes, por supuesto, productores de petróleo, específicamente Medio Oriente, Estados Unidos y Rusia. Ok, ahí estamos. Y eso lo convertimos en oligopolio cuando hablamos de empresas, ¿verdad? Ustedes hablamos de la Texaco, hablamos de la Shell,
Hablamos ahora de la Puma. Entonces, que dice que son muy reducidos, ¿verdad, Rick? sí, exactamente. O sea, monopolio es uno y oligopolio son varios, ¿verdad? Tal y como lo hizo Edwin, varias empresas que producen un mismo producto y que la OPEP regula los precios, el consumo, la producción y los precios, ¿verdad? Ustedes, este tema lo vamos a ver al final cuando revisemos un documento que el año pasado, hace 2 años cumplió 100 años, que es un documento de Vladimir Ilich Lenin sobre el imperialismo, la fase superior del capitalismo, que Lenin escribió hace 104 años y que se ajusta al día de hoy dentro del modelo capitalista de producción, la relación de los monopolios y cómo se convierten en oligopolios. O sea, un oligopolio es varias empresas bajo una regulación y tal como lo decía el compañero Edwin, están efectivamente, ya dejan de ser uno, son varios, pero que tienen una misma regulación como tal. Podríamos también decir aquí el azúcar, ¿verdad? Son varios ingenios, varias familias que producen azúcar, pero que al final ellos son los que regulan a través de ASASGUA, ¿verdad? Ustedes tienen su asociación que regula los precios de exportación, no, pero que regula la exportación interna, pero los precios no, porque los precios los marca el mercado internacional de los compradores del azúcar a nivel mundial. Mayor productividad, sí, efectivamente, hace que los países del primer mundo entren en una competencia por mayor tecnología de punta. Ya cuando pasemos al tema de la plusvalía, cómo generar plusvalía absoluta, relativa o mixta, vamos a ver cómo efectivamente el tema de la productividad juega un papel importantísimo. Y para que exista mayor productividad, tiene que pasar por tecnología. Los países con mayor grado de tecnología, o sea, los países avanzados, tienen una fuerza laboral con mejores salarios inserta dentro del mercado laboral que una economía donde la tecnología es baja tecnología, donde las fuerzas productivas no usan tecnología. Entonces, la productividad va íntimamente ligada a la producción, a la tecnología, a la ciencia y la tecnología. Ya hay una máxima marxista, ¿va? Ustedes, el desarrollo de las fuerzas productivas está íntimamente ligado al desarrollo de los países. A mayor desarrollo de las fuerzas productivas, mayor desarrollo del país. Entonces, ese mayor desarrollo está ligado a la ciencia y la tecnología. Otra de las características es que los países se consolidan o la mayor utilidad, el mayor beneficio, no, la mayor generación de plusvalía que los países pueden tener es en base a una mano de obra barata. Guatemala, ¿qué fue lo que le ofreció el anterior presidente perseguido ahora por la justicia, Jimmy Morales? ¿Qué le ofreció a Donald Trump? ¿Se recuerdan ustedes cuando Donald Trump... Mano de obra barata. Ustedes cuando Trump dijo que iba a construir el muro, inmediatamente salió Averno del espacio diciendo que Guatemala aportaba mano de obra barata. Eso es para que se den cuenta de cómo nos califican. Pero ¿por qué somos manos de obra barata? ¿Ustedes algún criterio, algo que me quieran compartir del por qué somos mano de obra barata? ¿Qué influye en eso? La falta de especialización mano de obra barata. Por la falta de especialización técnica. Especialización técnica, sí, compañera. Había una compañerita ahí que iba a hablar. A ver. Bueno, tiene que ver eso con el grado de desarrollo, digámoslo así, el grado de desarrollo intelectual, el grado de desarrollo, la oportunidad de insertarse en la educación formal y los niveles de conocimiento. A ustedes los test de conocimiento para medirnos
el yin, el conocimiento intelectual de las personas, ¿verdad? Como tal. Y entonces tenemos ahí un retraso, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los estudiantes que salen de vocacional ingresan a la universidad? El 0.5% a ustedes, o sea, no es prácticamente cero, nulo. Por eso los sancarlistas somos seres privilegiados dentro de la miseria, porque estamos estudiando y lo que pretendemos es efectivamente al graduarnos vamos a dejar de ser mano de obra, vamos a convertirnos en mano de obra especializada. Ya no vamos a ser peritos contadores, ¿va? Ustedes ya vamos a ser auditores, ¿verdad? Entonces ya cambia la concepción, aunque al final de cuentas el salario siga siendo mano de obra barata, pero mano de obra barata profesional, va, ustedes como tal. Y luego es el abaratamiento de los bienes y servicios, pero estamos hablando del abaratamiento a nivel de escalas industriales y que se aplica efectivamente a la dinámica de el consumo, que va ligado al aumento de niveles de consumo. Entre más niveles de consumo tenga una sociedad, definitivamente los servicios y los bienes van a atender a la baja como tal. ¿Cómo mide la sociedad norteamericana? ¿Cómo mide su desarrollo económico? Lo mide a partir del desarrollo del aumento del consumo. Políticas monetarias restrictivas, la reducción, el control de la moneda, aumento de las tasas. Esas políticas monetarias restrictivas tienen tres fenómenos, lo que es el aumento de las tasas de interés, el tema de la devaluación de la moneda y evitar los ciclos del mercado que perjudiquen al modelo productivo. Esos ciclos del mercado, ¿cuáles son? Habíamos dicho que hay el ciclo de la producción, el ciclo de la distribución, el ciclo del intercambio y el ciclo del mercado como tal. Aumento de los impuestos al consumo. Esos impuestos al consumo nosotros los conocemos en el país como el IVA, ¿verdad? Ustedes lo que los gringos le llaman tax, nosotros aquí le llamamos IVA. Eliminar los regímenes especiales, esto en el país no es real, aunque cuando uno revisa el Tratado de Libre Comercio Guatemala, Estados Unidos y Canadá, ahí hay cláusulas donde productos que al día de hoy siguen pagando impuestos ya no deberían de pagar un solo centavo, porque los tratados de libre comercio lo que pretenden es la restricción, la eliminación de los aranceles. Ese es el fin último de los tratados de libre comercio. Si nosotros revisáramos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y viéramos algunas cláusulas, habrían al día de hoy productos que podrían venir de Estados Unidos o de Canadá sin pagar un solo impuesto. ¿Se pueden ustedes imaginar qué significaría eso para los consumidores guatemaltecos? Un ejemplo muy puntual. Yo creo que al día de hoy los vehículos rodados de Estados Unidos ya deberían de pagar cero arancel, ya no se deberían pagar impuestos, ¿verdad? Porque ya pasó la temporalidad de acuerdo al Tratado de Libre Comercio. Pero ustedes se pueden imaginar una economía tan débil como la nuestra, donde se pusieran en vigencia los aranceles estipulados en el Tratado de Libre Comercio, caeríamos políticamente, económicamente como tal. ¿En qué consiste todo eso? Es una concepción de un capitalismo radical, la eliminación de los impuestos, absolutiza el mercado, donde solo el mercado es una dinámica propia que permite la relación en la dinámica de la economía como tal. Y método, fin, comportamiento humano en la dinámica. Tengo aquí, yo creo que hay compañeros que quieren entrar a la clase. Voy a ver si puedo aquí efectivamente visualizarlos. Aquí estamos. ¿Siguen con la presentación, compañeros? ¿Me siguen viendo?
No, ¿Siguen viendo la presentación? no. ¿Se cayó la presentación? Sí se ve, Lick, Sí, pero licenciado. Pero ya más reducida. exacto, así se ve. Ok, sí, sí, sí. Ese por el tipo de pantalla que estoy usando, que es que quería ver si habían compañeros que estaban pendientes de entrar, pero creo que no, ¿verdad? Todos están adentro. Licenciado, solo tiene que regresar al documento nada más. Sí, eso estoy viendo cómo regreso al documento. Ah, y aquí lo tengo. Aquí está. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo miran? Ok. Bueno. ¿Dónde surge el neoliberalismo? Históricamente, conceptualmente, lo podemos ubicar geográficamente, teóricamente lo podemos ubicar con dos llamémosles estadistas, presidentes de dos estados grandes. Esto nos marca cómo cuando dos estructuras económicas conservadoras se unen, pueden modificar el modelo económico. Entonces, uno de los propulsores del neoliberalismo es los Estados Unidos. Sucede en el gobierno de Ronald Reagan y se consolida con Jimmy Carter y se consolida con Ronald Reagan. Jimmy Carter hereda a Ronald Reagan una situación económica donde se dan condiciones adversas al modelo económico norteamericano. Entonces esto lo aprovecha Reagan. Carter tenía un estado benefactor como tal y ¿qué es lo que propone Reagan y en su dinámica de economía para salvar a los Estados Unidos de la debacle de ese estado benefactor que le había dejado Carter? Entonces Reagan propone un liberalismo económico. Es el liberalismo económico que no es nada nuevo, que ya venía desde la misma creación del capitalismo, pero que entra en crisis producto de lo que ellos llaman el estado benefactor, pero básicamente entra en crisis por la pérdida de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Hay una desmoralización del pueblo norteamericano y que viene acompañado de un movimiento que ustedes han de oír, que es el movimiento hippie. Este movimiento hippie que logra una nueva visualización del mundo de los norteamericanos y que al final trae como consecuencias la consecuencia al final es que haya llegado Barack Obama al poder. ¿Va? Ustedes como los gringos no se podían imaginar en los años 60 que iban a tener un presidente negro. ¿Va? Ustedes como Barack Obama en 2012 cuando llega al poder rompe los esquemas totalmente, ¿verdad? Rompe esos esquemas y que son producto de ese estado benefactor, de ese liberalismo económico a ultranza radical. Entonces Reagan efectivamente convierte la política en un programa de reconstrucción económica, donde lo que se pretende es dejar en libertad el modelo de crecimiento monetario y la inflación, controlar el crecimiento monetario y la inflación, impulsar empresas privadas por la reducción de impuestos y controlar las finanzas públicas por el déficit presupuestario. Sí. Pero o sea, todo ciudadano estadounidense, sin importar en qué país se encuentre, tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Eso es parte de la política norteamericana. ¿Ya? Hay sus excepciones también, ¿verdad? Pero anteriormente no era así. Esto es una política muy acertada y que impulsa, digamos así, el gobierno de Donald Trump.
Donald Trump, cuando llega en sus primeros 2 meses, lo que hace es efectivamente decirle a las empresas y a los trabajadores en el mundo, si las empresas no regresan a suelo norteamericano, pagarán impuestos. Para que estén exentas de impuestos deben regresar a Norteamérica. Esto hace el fomento de la economía norteamericana y uno de los triunfos, digámoslo así, de la reactivación económica de Donald Trump como tal, ¿verdad? O sea, hay porcentajes y de la relación norteamericana en ese sentido. Recordemos que las empresas norteamericanas en el extranjero son controladas por su capital, ¿verdad? Como tal, eso hace que mantengan una relación directa hacia el pago de sus impuestos. Las corporaciones jurídicamente establecidas, ¿verdad? Que tienen sus casas matrices en Estados Unidos, como tal. Entonces aquí vemos los dos grandes paradigmas, ¿verdad? El gobierno de Ronald Reagan, que inicia el Estado neoliberal, y lo que hereda, qué es lo que pretende cambiar. Ante una mala economía, un liberalismo económico. Ante un aumento de la burocracia, la privatización. Ante una excesiva reglamentación, y solo nos limitamos al control del crecimiento y la inflación, los impuestos altos, eliminar los impuestos, el desempleo, generar empleo vía la iniciativa privada y la eliminación de los criterios de las minorías étnicas. O sea, cuando hablamos de minorías, realmente en los estados, por ejemplo, para Guatemala, no podemos decir que los indígenas son minoría, ¿va? Ustedes, pero así son considerados para minimizar su potencial. ¿Qué trajo como consecuencia? La disminución de los programas sociales. Todo eso tuvo que pasar por la regulación del Congreso, así como en Guatemala pasó las reformas constitucionales de 1994, efectivamente el gobierno norteamericano impulsó desde el Congreso norteamericano medidas que tendieron a visualizar una nueva dinámica de la economía como tal, ¿va? O sea, Reagan, recuperación del país, aumento del presupuesto militar de la guerra, lo que llamaron la guerra de las galaxias, todo el tema de los satélites, los cohetes, los misiles transoceánicos, los misiles transatlánticos, todo ese panorama de inversión técnica, científica en tecnología de guerra, ¿verdad? Y que ha mantenido en vilo efectivamente a los países. Ahí vemos efectivamente uno de los temas vitales que mencionábamos anteriormente, la producción petrolera anual de los Estados Unidos, ¿verdad? Cómo se viene a la debacle y cómo efectivamente es necesario levantar. Vemos aquí la deuda pública de los 400 billones de dólares en 1987, lo que propició que Ronald Reagan impulsara esas políticas neoliberales y la ampliación del mercado de los productos europeos, chinos y japoneses, lo que hoy Donald Trump está evitando, ¿verdad? Como tal. ¿Cuáles son los beneficios del... Sí, diga. Perdón, Elic, la molestia. Diga. Eh, Cualquiera Reagan puede interrumpir, los que quieran preguntar, por favor. Sí, compañero. Gracias, Elic. Un poco confundido porque Reagan era republicano y Donald Trump es republicano, entonces como que varía un poco la forma o el plan de gobierno de cada uno, ya que Trump está cerrando los mercados externos. Bueno, eso es lo que quiere impulsar, ¿verdad? Bueno, la verdad que al final hay un principio originario de la política republicana. La política republicana se sustenta en dos grandes principios, en la consolidación de la república
donde se consolida la democracia de los sectores económicamente poderosos, por una vía, y lo otro es el nacionalismo, ¿verdad? El nacionalismo. Recuerde aquí que lo que se está propiciando es salvar la economía y proteger a las casas matrices originales de Norteamérica. Aquí hay una relación en la que sí efectivamente tiene razón. La política neoliberal lo que pretendió en su momento fue la liberación de los mercados, porque eso propició el consumo. Recuerde que una de las características del neoliberalismo es el consumo. Entonces, cuando Ronald Reagan apertura el mercado, porque es una de las condiciones, ¿verdad? O sea, aperturar el mercado, fluye bienes y servicios del ala europea, Centro Europa, y el ala asiática, básicamente en ese momento Japón, que está en su auge, y posteriormente el mercado chino, que aprovecha esas condiciones. Eso permite un flujo de intercambio de bienes y servicios, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el fin? El fin es el consumo, y el consumo para los norteamericanos es activar economía, ¿verdad? Cosa muy contrario al modelo guatemalteco, ¿verdad? Aquí los gringos marcan su economía por el consumo, y para que haya consumo tiene que haber salario, y para que haya consumo tiene que haber dinámica del mercado, ¿verdad? Bienes y servicios. ¿Qué pretende Donald Trump ahora en su política nacionalista? Es encontrar los mecanismos que permitan exacerbar la concepción anglosajona originaria norteamericana, fomentando la dinámica del mercado propio. O sea, lo que él plantea es, los norteamericanos somos capaces para generar consumo interno porque la producción es interna. La producción las grandes empresas buscando los beneficios fiscales en los países extranjeros deben regresar al país, porque es lo que va a permitir una reactivación económica y el nivel de mercado y empleo. Y efectivamente le funcionó. Por eso nosotros planteamos de que el neoliberalismo ya no es efectivamente el fin del capitalismo en este momento, y lo vamos a comprobar más adelante. El neoliberalismo ya dejó de ser la política vanguardista del modelo capitalista de producción. Ahora estamos entrando a una nueva etapa, y como vamos a ver más adelante, si quisiéramos ser prospectivos, visionar un poco el futuro después del COVID, la reactivación económica pareciera ser que no está en manos de la iniciativa privada. La reactivación económica va a pasar por la intervención directa del Estado. Lo vemos ya en Alemania, lo vemos en España, lo vemos en Inglaterra, en Francia, donde los estados están invirtiendo nuevamente para recuperar la economía. Los estados están regresando, y tal vez no es el concepto más adecuado, pero los estados están regresando a ese estado benefactor de los años 40, ¿verdad? Porque el único que puede salvar la economía, reactivar las empresas, es el Estado vía la generación de modelos económicos prestatarios, o sea, sustentados en los préstamos internacionales, del fomento a la inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Ya lo hemos visto. Y además de cómo las grandes empresas le dan préstamo al Estado a bajos intereses. Entonces estamos en una reconversión nuevamente, y eso lo van a vivir ustedes que están más jóvenes. Pueden comenzar a seguir el análisis, ¿va? Ustedes, del fenómeno ahorita, de aquí a 6, 7 años que ustedes se van a graduar, y van a efectivamente a ver cómo este modelo económico que estamos platicando hoy del neoliberalismo
de ese fomento a la libre empresa, del fomento del mercado libre, de la inversión de la libre empresa, eso va a caer. Y es el Estado el que va a repuntar eso. Ya lo estamos viendo como tal, ¿verdad? Entonces, sí hay algunas contradicciones de fondo. Recordemos, compañeros, Edwin, que no hay modelos puros, ¿verdad usted? Todos los modelos económicos tienen algo del pasado y con una reinversión, reinventándose además el futuro. Entonces, ahorita efectivamente hay una riqueza teórica conceptual del modelo económico, pero que esa riqueza teórico-conceptual efectivamente la vamos a visualizar de cara a la intervención directa del Estado. Ya lo estamos viendo. Italia, ¿verdad? Italia es uno de los ejemplos significativos en este sentido. Alemania, insisto, ¿verdad? Alemania que supo superar muy bien la crisis del 2008, ¿verdad? Ustedes, Alemania fue uno de los países que menos le afectó la crisis del 2008, no como sucedió en Grecia, como sucedió en España, como sucedió en Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes, pero ¿qué hizo eso? Que la economía alemana pudiera subsistir. Bueno, no podemos olvidar del papel protagónico de la alianza demócrata cristiana de Merkel con el partido ecologista verde, ¿verdad? O sea, esa alianza verde demócrata cristiana ha mantenido el poder por 15 años ya a Merkel en el poder, y ahí sí no hablamos de que hay una dictadura, ¿va? Ustedes, ahí es la democracia pura. Si eso sucediera en uno de los países latinoamericanos, y luego ya los gringos estuvieran diciendo que hay dictadura ahí de un gobernante, como sucedió con Evo Morales, ¿va? Dentro de todos los males o bienes, a Evo Morales ya en una tercera elección se dijo que era dictador y que había que votarlo, y de hecho los gringos lo mandaron a votar, pero no sucede así ya con los 15 años que tiene Merkel de gobernar Alemania. Esa alianza, insisto, partidaria demócrata cristiana con los ecologistas verdes alemanes que ha mantenido a Merkel. Pero ¿a qué me quiero referir con esto? De que ¿qué libró a Alemania en el 2008 de la debacle económica? Que los grandes empresarios alemanes le apostaron a Merkel y le dieron durante 3 años, le dijeron, mira Merkel, aquí te vamos a dar el 10% de las utilidades de nuestras empresas para que salves la economía alemana. Más vale que nosotros de nuestros 150% de utilidades, te vamos a dar un 10% para que lo manejes, y efectivamente sirvió. Alemania no cayó dentro del grupo de países deudores, dentro del bloque de países con problemas financieros, sino que se mantuvo y hasta el día de hoy se mantiene como una de las economías más fuertes en el centro de Europa, ¿verdad? Como tal, como parte de esas características. Y si hemos visto así cómo Ronald Reagan hereda y salva la economía propiciando un nuevo modelo económico, eso no lo pudo haber hecho solo. Así como en Estados Unidos tuvimos a Jimmy Carter, aquí en Inglaterra tuvimos a Harold Wilson, que le hereda a Margaret Thatcher el poder, ¿va? Ustedes, ese Harold Wilson, del Partido Laboral inglés, ¿verdad? Como tal. Y aquí está el fenómeno a la izquierda del Partido Laboralista. Ustedes saben, en Inglaterra hay dos grandes corrientes que manejan los comunes y los lores, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, ¿verdad? O sea, los trabajadores en el Partido Laboralista, ese Partido Laboralista que tiene sus tendencias de derecha, centro, izquierda, y el Partido Conservador, ¿verdad? Ustedes, que es el que ahorita está gobernando, que maneja también sus tendencias de centro derecha y derecha extrema como tal. Entonces, esta presentación que estamos viendo ahí me ubica las tendencias, y si lo podemos comparar con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que son los dos líderes
que impulsan el neoliberalismo a nivel mundial, vemos efectivamente que los criterios son impulsar la economía, una economía de mercado, reducir el gasto público, reduciendo el Estado a su mínima expresión y limitar el poder del movimiento sindical como tal. Tal y como decía, a principios de los años 70, pérdida de la credibilidad de los gobiernos liberales, ¿verdad? Los gobiernos caen a su mínima expresión. Todo esto es un ciclo, ¿va? Ustedes, es un ciclo del poder y debemos entenderlo así. A partir del 83 la economía vuelve a recuperar producto del criterio neoliberal. En Inglaterra, Margaret Thatcher logró la rendición de las fuerzas argentinas en 1983. Aquí hay un fenómeno. Ante la crisis de la guerra perdida por los gringos en Vietnam, es necesario recuperar la confianza del pueblo norteamericano. Para recuperar la confianza del modelo de los norteamericanos es necesario devolverle a la iniciativa privada el poder como tal. Entonces el Estado invierte en iniciativa privada para que ésta se recupere y pueda salvar a la economía como tal. En Argentina, en Inglaterra, ¿qué sucede? Argentina tiene que crear una guerra para devolverle la confianza a los británicos y devolverles ese nacionalismo, ese patriotismo que efectivamente está exacerbando hasta el día de hoy Trump en Estados Unidos. Entonces crea la guerra de las Malvinas, que es los islotes de propiedad de conquista, de invasión inglesa en Argentina. Pero estos islotes son geográficamente estratégicos, ¿verdad? Ustedes juegan el papel geoestratégico del dominio inglés en el control del mar, así como lo es Belice. Aquí encontramos ese otro fenómeno, ¿verdad? Ustedes, ¿para qué le sirvió a Inglaterra Belice? ¿Y para qué le sigue sirviendo? Es una posición geoestratégica de posicionamiento del poder inglés en el control marítimo y posicionamiento territorial. O sea, todo eso tiene una recomposición ideológica de poder en cuanto a la presencia militar británica en el continente. Entonces, por eso es que también en Guatemala se inicia el proceso con Lucas García, ¿va? Ustedes en los años 84, de la recuperación de Belice y de las falsas guerras de recuperación, pero que exacerban los sentimientos ingleses por mantener presencia en la región. Entonces, en Estados Unidos la pérdida de la guerra hace exacerbar el poder norteamericano y en Inglaterra crean una guerra recuperando, según ellos, o manteniendo el poder de la guerra de las Malvinas, que es una guerra desigual como se le conoce, con Argentina. Y aquí conocemos la vigencia y posicionamiento de dos instituciones latinoamericanas y del Caribe, uno que es el Tratado de TIAR, de intervención en América Latina, que es lo que permite que fuerzas armadas puedan intervenir en los estados. Entonces se activa el TIAR, cosa que no funciona, y la otra que es la activación de la OEA. La OEA, la Organización de Estados Americanos, que vemos al día de hoy cómo efectivamente vela por los intereses norteamericanos en el área como tal, ¿verdad? Entonces, este proyecto económico neoliberal de Margaret Thatcher de Inglaterra, ahí me plantea tres grandes escenarios, ¿va? Ustedes, disminuyó el papel del Estado en la economía vía la reducción, redujo el gasto público y el presupuesto social, la privatización de los servicios públicos y la lucha contra el modelo de sindicatos. Y entonces aquí concluimos en la política económica de Margaret Thatcher, que es aumento del consumo
desarrollo de la economía como tal. Las industrias maximizaron su eficacia, o sea, vía la tecnología de punta. No podemos olvidar que hay toda una lucha de desarrollo industrial, ¿verdad? Es una lucha del desarrollo industrial entre el eje del norte, el eje occidental y el eje oriental. Esa lucha de tecnología que tiene su máxima expresión en los experimentos espaciales, ¿va? Ustedes recuérdense que quien primero llega a la Luna, quien primero plantea misiles aeroespaciales y Apolos, viajes a la Luna, incluso con animales, es Rusia, ¿verdad? El Sputnik, ¿verdad? Que es el primer vuelo orbital. Quien lo plantea Rusia. Entonces, esa lucha de la dinámica de la economía está sustentada en ese desarrollo de la ciencia y la tecnología en la dinámica como tal. Eso disminuye la inflación, la tasa de crecimiento económico tiende al alza, la dinámica de la inversión del capital aumenta. ¿Cuáles son las grandes diferencias sociales entonces? ¿Qué trae al final el modelo económico neoliberal? Al final, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos como en América Latina, lo que trae es pobreza, el crecimiento de la pobreza, ¿va? Usted creció en los barrios de las grandes ciudades, tensiones étnicas se multiplican, el deterioro de los servicios públicos en la educación y la salud decaen como tal, ¿verdad? Y entonces el Partido Conservador, la dinámica que obligan a Thatcher a dejar su cargo y le da paso a John Maynard en esa dinámica. Entonces vemos que el origen del neoliberalismo para la estructura económica mundial tiene dos grandes actores en dos grandes economías, la economía norteamericana con Ronald Reagan y la economía inglesa con Margaret Thatcher. ¿Cómo llega el neoliberalismo a América Latina? Bueno, es producto del proceso de desarrollo económico, social, ideológico y político que se da en América Latina. No podemos nosotros olvidar que América Latina ha tenido guerras por su liberación del modelo de sometimiento capitalista. La primera expresión de ese modelo, aunque no precisamente tiene que ver con un modelo socialista o comunista, como se dijo en su momento, se da en 1944-45 en Guatemala. Ese modelo 44-45 de Guatemala no era más ni menos ni más que el desarrollo capitalista de la producción, pero que fue confundido ideológicamente con un modelo socialista o con un modelo comunista. Eso es falso y está probado. Hay documentos desclasificados del gobierno norteamericano de cómo crearon una falsa idea de lo que iba a ser de lo que era el proceso de apertura al modelo industrial y al modelo capitalista guatemalteco. Están los documentos de lo que sucedió y cómo se manipuló a la opinión pública y al ejército guatemalteco para que le diera golpe de Estado y derrocaran al gobierno de Jacobo Arbenz, que tampoco supo entender la dinámica en su momento. Y ese no saber entender la dinámica lo podemos visualizar en el discurso que Arbenz plantea ya en el aeropuerto a la hora de ser desvestido y sacado del país. Yo tengo mi crítica sobre ese punto como tal. Pero entonces tenemos América Latina, tenemos Guatemala, tenemos la Revolución Cubana, y después de la Revolución Cubana tenemos no un proceso revolucionario armado, sino que un proceso revolucionario a partir de las urnas. Se forma una gran coalición en Chile, lo que se llamó el gobierno de la Unidad Popular, donde todos los sectores progresistas de izquierda y centroizquierda se unen y llevan al poder a Salvador Allende. Salvador Allende efectivamente inicia un proceso de desarrollo de una política que tiende a beneficio de los más vulnerables,
a nacionalización del cobre, que es parte de la economía chilena hasta el día de hoy, y comienza un desarrollo industrial al interno. Esto definitivamente no les gusta a los gringos, y en 1973 le dan golpe de Estado a Salvador Allende y llevan al poder a Augusto Pinochet, que murió hace, ¿qué? 5 o 6 años, murió y murió condenado, ¿verdad? Ustedes, así como murió Ríos Montt en Guatemala, igual Pinochet murió condenado por genocidio, y eso es parte de la historia. Entonces, cuando llega Pinochet al poder, cuando los gringos lo ponen en el poder, más bien dicho, dándole golpe de Estado en el 11 de septiembre de 1973, es una fecha histórica, porque ustedes recuerdan también el 11 de septiembre de 2003, estoy mal, fue cuando estallan las Torres Gemelas, ¿verdad? Ustedes 2001, Lick. Entonces ven, 2001, perdón, gracias, 2001 estallan las torres, en un 11 de septiembre del 2001, un 11 de septiembre de 1973, y hay varias fechas que tienen que ver con el 11 de septiembre, pero bueno, Pinochet, los gringos le mandan a los teóricos de la escuela de Chicago, que es de la Universidad de Chicago, y estos chicos teóricos economistas, como se les conoce, implementan el modelo económico neoliberal, o sea, con la privatización de los servicios y la liberación de los mercados y el fomento de la empresa privada como el motor de la economía. En Chile no hay salud pública privada, pública. En Chile no hay educación pública, ahí todo es pagado, y lo vimos en las grandes manifestaciones de hace 5 años y hasta la fecha. Ustedes, Chile, venían aquí a Guatemala, incluso el CACIF o Dionisio Gutiérrez o ENADE trae todavía teóricos del neoliberalismo chileno que vienen a contarnos las maravillas, ¿va? Ustedes, de Chile y de su economía, que hoy es un fracaso, ¿verdad? El fracaso de la educación, que lo evidenciaron, el fracaso de la salud, el fracaso de las pensiones, ¿verdad? Ya, como les digo, la educación, la salud es privada, los planes de prestaciones de jubilados son privados y han colapsado totalmente. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada a cambio del Estado busca el lucro, busca la mayor ganancia, la plusvalía, ¿verdad? Entonces, los Chicago Boys son los que introducen en América Latina, vía el golpe de Estado y sustentado por Pinochet, introducen el modelo económico. Y para Guatemala, yo diría que también es a partir de 1994, vía la reforma del artículo 133 constitucional, que le prohíbe al Banco de Guatemala otorgarle préstamos al Estado. Ahí vemos la típica manifestación de un Estado neoliberal constitucionalmente. Entonces, ¿qué hacen los Chicago Boys? Su programa se basa en la creencia en la eficacia y equidad de la competencia del mercado. O sea, el mercado es el único que se regula a sí mismo bajo aquel principio de Adam Smith de la mano invisible, esa mano invisible que regula el mercado. El pronunciamiento de Pinochet, ¿verdad? Que Chile es una nación, no es una nación de proletarios, sino que una nación de empresarios, ¿verdad? Allá, si le hubieran dicho a Pinochet, usted tiene mano de obra barata, no hubiera dicho, aquí tenemos empresarios, todos son empresarios. Y hoy, como el desarrollo de las categorías económicas es eso, ¿verdad? Un desarrollo. Hoy encontramos una categoría nueva en la dinámica del mercado. Ahora ya no hay trabajadores, ni pequeños ni medianos empresarios, ahora se les denomina emprendedores. Esa categoría es parte de la dinámica del neoliberalismo a ultranza en decadencia, ¿va? Ustedes todos son emprendedores. Antes eran pequeños
empresarios, ahora ya no son pequeños empresarios, sino son emprendedores, donde el talento humano se individualiza, ¿verdad? Esa es una de las características. Los Chicago Boys efectivamente controlaron la inflación. Estos logros fueron a costa de los salarios y de los servicios sociales. Claro, controlaron la inflación, hicieron una economía en auge porque prohibieron la libertad de expresión, prohibieron las organizaciones, prohibieron la opinión pública, entonces, y redujeron enormemente los gastos como tal, ¿verdad? Entonces son las características. El milagro chileno en base al golpe de Estado, tal y como lo planteábamos, y que al día de hoy podemos revisar la dinámica. Si alguno de ustedes es curioso, métase a la dinámica de la política del día de hoy de Chile y podemos hacerle el análisis comparativo ahí como tal. Privatización de las empresas, este es el tema mexicano, ¿verdad? Otro, así como está el milagro chileno, también está el milagro mexicano, las empresas, el Estado mexicano, la solución a los problemas económicos y estas son como que para América Latina, las cuestiones más cercanas nuestras, un seguro social que protegía a los sectores económicos más pobres del país, una libre competencia de las empresas, ausencia del proteccionismo, impulso a la industria, el libre mercado, garantía de estabilidad de precios, eliminación de clases. Hoy ya no hablamos el neoliberalismo no habla de clases sociales, ¿verdad? Esa es una teoría que ya no debe existir, que ya no se debe manejar. Hoy hablamos de sectores como sectores de género, diversidad, lucha por la ecología, pero que al final son condiciones de clase como tal. Y lo que les mencionaba, el papel de los tratados de libre comercio. Ustedes saben, recientemente, hoy que fue la semana pasada que se reunió Manuel López Obrador con Trump para darle el toque final al Tratado de Libre Comercio, al nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, donde hay un reacomodo del proceso de la economía norteamericana como tal. El esquema de deficiencias de este esquema, ¿verdad ustedes? O sea, al final, yo diría que entre unos 5 años ya no vamos a dar ya el curso neoliberal ya tendrá que cambiar por el nuevo modelo que vamos a conocer. De eso estoy yo completamente seguro. Las deficiencias del esquema neoliberal, un sector industrial en crecimiento orientado a los mercados, la baja productividad, la fuerte competencia e impulsos de insumos importados, la insuficiente desempeño de las exportaciones de los productos primarios. Cada uno de estos podemos decir que es parte de la dinámica de Guatemala como tal. La intervención, y quiero, ya para ir finalizando, mitos y realidades del neoliberalismo. Me hacen un favor de revisarme estas 10 filminas que están en verde. Se los puse en verde para que tengan un comparativo. Aquí ya hay una expresión teórica de un comparativo de la lucha de clases, los mitos y realidades del neoliberalismo, la lucha de clases y la ascendencia, cómo elimina, bajo qué categorías y conceptos el neoliberalismo va borrando del imaginario de la sociedad la lucha de clases, cuáles son las consecuencias políticas del neoliberalismo, cuáles son las herramientas que el neoliberalismo utiliza, el impacto organizativo del neoliberalismo, el papel de las ONGs, o sea, cuando hablamos de que el neoliberalismo ataca el movimiento sindical y las organizaciones sociales, surgen las ONGs. ONGs que son producto de proyectos específicos de acuerdo al modelo productivo de las grandes corporaciones mundiales.
la lucha de las alternativas socioculturales y políticas, la generación de un concepto que para mí sigo discutiendo, que es el concepto de sociedad civil. Si nosotros nos remitimos al concepto original planteado por Antonio Gramsci en los cuadernos de la cárcel, ahí está la definición de lo que es sociedad civil. Hoy ese concepto debería oponerse hay sociedad civil porque hubo sociedad armada, ¿verdad? Entonces son categorías que el neoliberalismo introduce, pero que tergiversan el sentido originario de la lucha de clases, el sentido originario, como vamos a ver en el curso, de la explotación de la mano de obra, donde el objetivo principal del capitalismo es la generación de la plusvalía en base a la explotación, en base a la reducción del salario y la apropiación del salario por aquellos que compran fuerza de trabajo. Entonces, ¿cómo se tergiversa en el imaginario del proletario, del trabajador, y lo hace otro ser? Bien, entonces, compañeros, eso es la dinámica. Me revisan esta parte, la comparan con su lectura. Esta primera unidad tiene dos módulos, ¿verdad? Ustedes, el módulo del neoliberalismo y lo que es el objeto de estudio de la economía política, ese objeto de estudio de la economía política que vamos a comenzar a ver ya en la próxima clase. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es que vamos a yo les voy a subir al Classroom, les voy a subir 5 preguntas. Ya todos tienen la clave para entrar a Classroom, que no está en el WhatsApp. En el Classroom les voy a subir 5 preguntas, un cuestionario de 5 preguntas, para que el martes, a más tardar el martes a mediodía, puedan subir esas 5 preguntas que van íntimamente ligadas a esta exposición. Hay 3, 4 páginas dedicadas en el texto que ya está subido también en Classroom sobre esta primera unidad. ¿Tienen ustedes la palabra, mis queridos y queridas compañeras y compañeros? ¿Comentarios? Los escucho. Ya se durmieron. A ver, Leslie. Pues sobre la tarea, sí, Leslie, ¿lo hacemos en compu y subirlo o a mano lo escaneamos y se lo subimos al Classroom? En este primer momento lo hacemos en Word, ¿va ustedes? Bueno. En Word lo hacemos en máquina. Ya conforme vayamos en el grado de dificultad, así vamos a ir haciéndolo a mano. Bueno, está bien. Entonces, en lo hacemos en Word y lo subimos, Leslie. Ok, gracias. Mañana ya están colgadas las 5 preguntas. ¿Ya todos pudieron entrar a Classroom? Licenciado, Daniel, una pregunta. El libro diga. de lectura es texto de economía política, compilación de Lick Franklin, Roberto Valdés Cruz. No? Sí, ese pueden usar, aunque ya sí. Para los que todavía no han entrado a la página de la facultad, yo ya tengo la unidad 1 subido en el Classroom también. Ahí está ya el documento. Pero los que tengan el libro pueden seguir el libro y también lo pueden consultar en el blog de la facultad del área común en economía política. Ahí está por capítulos el texto. Yo los voy a ir subiendo también a Classroom. Ya para esta clase ya subí esta presentación, el programa y las preguntas. Entonces ya lo tenemos en Classroom. Entonces yo les pediría que podamos entrar a la página y así poder efectivamente visualizar, ¿verdad ustedes? ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Pregunta? Licenciado, con otra pregunta. ¿Cuántos capítulos vamos a ver? Disculpe. Regularmente vemos
13 capítulos. 13 capítulos. Solo llegamos a lo que es plusvalía y ¿Alguna capitalismo. otra cuestión? Llegamos a la fase superior, al documento de Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Porque acá en el libro me parece que hay 18 capítulos. Sí, pero no, el examen no llega hasta los 18 capítulos, aunque es bueno que lo lean los 18, ¿verdad? Pero no llegamos hasta el 18. Llegamos al 12, 13, al 13 hemos llegado. Lick, perdón, decir rápido, yo sé que Bien, ya compañeros, es demasiado. entonces, perdón. Nuevamente, agradecerles su atención. Nos vemos en revisan sus preguntas y pidiendo las disculpas por haber entrado tarde, ¿va?